Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Y hoy vamos a hablar de otro tema perturbador. Y perturba porque nadie espera que unos niños apenas empezando a vivir, Mm. unos niños, ella de 8, él de 5 años, en una situación al parecer accidental, pierdan la vida. Y pierdan la vida de una forma que genera bastante sufrimiento. La asfixia. Estoy hablando de el fallecimiento de dos menores ocurridos en Vistahermosa, en el Meta, en donde sus papás Ujú. salen a hacer algunas diligencias, ellos quedan solos, empiezan a jugar escondidas, que es algo entendible, son niños, y dentro de ese juego de escondidas, que anteriormente lo habían hecho en otras áreas de la casa, el closet, la cocina, ingresan a un refrigerador, a una nevera, pero quiero que piensen, imaginen una nevera industrial de dos que tenía la familia, porque entre otros oficios se dedicaban a la producción de hielo, pero una de las neveras está en funcionamiento, la otra no. Ellos ingresan a la que no está en funcionamiento, se esconden ahí, al parecer la nevera se sella y cuando los padres regresan a la casa los encuentran ya fallecidos. Una situación trágica que hoy quiero que analicemos con lo que hay hasta el momento. Y a la fecha de hoy aún no ha salido el informe forense de necropsia que nos ilustre un poco más acerca del modo de muerte. Y cuando yo hablo de modo de muerte, pues los seres humanos podemos solamente fallecer de cuatro modos: de manera accidental, por suicidio, de manera natural o por homicidio. Y preliminarmente se habla que la causa de muerte fue por asfixia Ujú. y no sabemos aún el modo. Pareciera ser accidental. Sé que ha habido muchas situaciones que se han inclusive viralizado en medios y que hablan inclusive de un nivel de intencionalidad Ujú. por parte de los papás en lo que pudiera ser un filicidio, es decir, el homicidio de los propios hijos. Pero pues eso es muy ligero y afirmarlo aquí sería irresponsable, ¿sí? Por eso mismo te he invitado a ti el día de hoy. em, Tengo el honor de presentarla, doctora Lorena Bella. Es abogada de familia, pero ha tenido una trayectoria muy interesante porque también ha sido comisaria de familia. Resulta que no todas las abogadas de familia pues han tenido ese privilegio de estar de la otra parte, ¿sí? De conocer. Cuando tú y yo nos conocimos hace ya bastantes años en un tema de capacitación, Ujú. recuerdo, pero recuerdo que para esa época tú comentabas que había sido comisaria de familia en un pueblo aquí en Cundinamarca. Ahorita que estamos tras bambalinas, me ha dicho, no, no solamente ha sido uno, sino cuatro. Pero entonces quiero que tú misma, pues, nos hables un poco de lo que ha sido tu experiencia y tu conocimiento profesional en esta área. Bueno, doctor, muchísimas gracias por ese preámbulo. Primero quiero decirte que el honor es todo mío estar contigo, una eminencia en la psicología. Bueno, pues mi nombre efectivamente es Alba Lorena Bella Cerrato. Yo soy abogada especialista en Derecho de Familia, conciliadora en Derecho, magíster en Derechos Humanos. Tengo ya 14 años de experiencia profesional. Desde siempre, desde la universidad, tuve muy claro que mi énfasis iba a ser las familias y los derechos de la infancia y la adolescencia. Por esa razón, desde que empecé a trabajar, pues estoy en esto, ya hace 14 años. Efectivamente, y como tú lo dices, pues tuve la oportunidad de ser comisaria y en subsidio defensora de familia en 4 municipios de Cundinamarca, que quiero muchísimo. Y posteriormente, pues tuve la oportunidad de trabajar con la rama judicial del Poder Público y actualmente, pues me dedico a este oficio dentro del ámbito del litigio, como abogada litigante en la defensa de los derechos justamente de las niñeces, de la niñez, perdóname,
y de las familias colombianas. Menciona los 4 municipios en los que estuviste. Claro que sí, los quiero mucho. Ajá, Jacopí, Cundinamarca, sí, que fue mi gran maestro. Luego Chaguaní, Cundinamarca, Nimaima, Cundinamarca y Quebrada Negra, Cundinamarca. Todos los cuatro fui comisaria y en subsidio defensora de familia. ujú. Ocupé ambos cargos. Bueno, pues los hechos que nos ocupan el día de hoy y de los cuales vamos a hablar, precisamente ocurren en un municipio, Sí. en Vistahermosa, en el Meta. Hay 2 niños, como lo mencioné inicialmente, 2 hermanitos, y cuando uno lleva a su mente, a su cerebro la niñez, y más en la labor que he tenido yo como perito y en casos de familia, uno siempre que encuentra en los sistemas familiares que hay menores, pongo un ejemplo, cuando hay divorcios contenciosos, Ujú. sí, peleas por custodia, en fin, que hay involucrados menores, uno siempre lleva a su cabeza, los niños, niñas y adolescentes tienen supraderechos. Pero quiero que seas tú quien nos ilustre qué significa eso de tener supraderechos. Claro que sí, Doc. Bueno, con base en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, que nos habla de los derechos de la niñez, nos dice que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y no solamente constitucional, sino a nivel internacional. Colombia hace parte efectivamente de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es es el tratado que emite la ONU para esa protección especial a quienes son menores de edad, ¿sí? Por esa razón, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección por parte no solamente del Estado, sino, como tú muy bien lo has dicho, a nivel internacional. Ujú, Así las cosas. Dentro de ese marco de derechos hay algo llamado, que es una doctrina, sí, es una doctrina internacional, el interés superior del menor, menor. ¿sí? Em, Menor en el sentido de indicar que es menor de edad. Ahí se están cobijando desde luego todos los niños, niñas y adolescentes. ¿De qué habla esa doctrina? Justamente que ellos están llamados a tener una protección especial, que sus derechos son prevalentes, ¿sí? Y que nosotros como sociedad, como Estado, estamos llamados, ¿sí? Desde una corresponsabilidad estatal, así lo ha dicho la Ley 1098 del 2006, estamos llamados todos a ser garantes de sus derechos fundamentales, ¿sí? Cuando te digo todos, es la institución educativa, son los establecimientos de salud, somos nosotros como sociedad, los particulares en la calle, la familia, pues principalmente, ¿sí? Entonces, esa protección especial gozan nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y así deben ser mirados y tenidos en cuenta siempre en las actuaciones judiciales, administrativas y demás que involucren sus derechos. Bueno, doctora Lorena, cuando tú viste, escuchaste esta Ujú. noticia, la lees, en tu experiencia incluso como comisaria de familia, que el comisario de familia, y déjenme decirles esto, la figura de la comisaría de familia es muy nuestra. O sea, Ujú. mucha gente se sorprende, por ejemplo, cuando yo voy a Guatemala o a Panamá y hablo de comisarías de familia, ellos no tienen esa figura ya, a ellos les parece algo muy extraño y uno debe explicarles que precisamente es un ente que ayuda al juez de familia, ¿sí? O que está antes del juez de familia, precisamente para descongestionar un poco todos estos requisitos y estas situaciones a nivel legal que se pueden presentar. Pero en toda esa experiencia que tú has tenido como comisaria de familia en los pueblos que nos mencionaste, ¿qué te hizo pensar cuando supiste esta noticia? Pues primero, desde luego, muy lamentable, sí, tengo que decirte que pues provocó una profunda tristeza Sí. y conmoción en mí. Segundo, el pensar qué está pasando de repente con nuestros niños, ¿sí? Y qué nos falta, ¿sí? No quiero desde luego aquí entrar a juzgar a priori a nadie, porque eso no es deber mío, es deber del ente estatal acá en Colombia, de la Fiscalía, pero sí, Doc, desde luego, el cuidado, ese deber objetivo de cuidado que tenemos, que tienen principalmente las familias. Entonces, entrar a analizar, sí, a valorar, y como tú lo dices en este conversatorio, que podamos también de una u otra manera ser
ser un poco como una fuente de apoyo, de consejo para la sociedad, para las familias, ¿sí? ¿En qué estamos fallando? Yo en lo personal pienso, como te digo, sin el ánimo de lanzar ningún tipo de juicio a priori, que dos niños de 8 y 5 años respectivamente, pues no deben, no tienen por qué estar solos en un domicilio doméstico, Ujú. ¿sí? Entonces, es lo primero que tú dices como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cuidado de los menores? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa previsión del peligro? ¿Sí? ¿Qué pasa con lo que representa un posible factor de riesgo al interior de las casas, Sí. en los establecimientos educativos y demás? ¿Tuviste en tu experiencia como comisaria de familia alguna situación parecida donde por negligencia, como en eso estamos absolutamente de acuerdo, pues se haya puesto en riesgo la vida de unos menores? Sí, Doc, sí, sí, varios, sí. Tuve un caso en el que una niña estaba bajo el cuidado de su mamita. La mamita tenía padecía un síndrome de Down, sí. Entonces estaba bajo el cuidado de su mamá, una niña de 8 años, manejando la candela, un fogón de leña en nuestros Sí. municipios, sí. Y pues en esa, obviamente, la niña infortunadamente se quema, se lesiona. No había ningún otro adulto responsable acompañándolos ni nada. Entonces tuve esa situación desafortunada. Tuve otra situación en la que un niño de 3 años, el papá deja el machete paradito al lado de una pared, el niño va, el machete le cae, me le parte esta falange al niño, se la llevó completamente. Entonces, esa otra situación y bueno, ahorita se me escapan más, pero tengo esas dos muy, muy presentes. Ujú. Fíjate que eso me lleva a pensar, y seguramente ustedes también, y lo hemos hablado en capítulos anteriores, primero en que el ejercicio de la maternidad y la paternidad no es instintivo, es decir, tú no naces sabiendo Ujú. cómo es ser Sí. papá o mamá, ¿sí? Por eso precisamente se crean las famosas escuelas de padres y todo esto para ayudar a tener ese criterio, ¿sí? Para ser papá o mamá en el cuidado, en la protección, en la guarda, en la custodia. Ujú. Y creo que es algo en lo que efectivamente estamos fallando. ¿M? Y entonces, si nos fuéramos a crear otros escenarios bajo la premisa de que efectivamente aquí hubo una negligencia, como tú lo has dicho, ¿sí? No deberían los niños haber quedado solos, no Ujú. solamente en esta ocasión, sino en ocasiones anteriores, donde permanecían al parecer solos, jugaban a las escondidas, en fin, sin supervisión de un adulto, y lamentablemente, pues se tuvo esta tragedia. Pero, ¿qué deberían hacer los papás? O sea, es decir, las comisarías de familia en algún momento, ICBF, debería tener alguna responsabilidad en capacitar para prevenir que ese tipo de situaciones ocurran, o eso no es de competencia. No, mido, claro que sí, definitivamente. Todo lo que tiene que ver con los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes es un tema de políticas públicas, Ajá. ¿sí? Y sí, me consta, desde luego, el ente, comisarías, ICBF, las instituciones educativas están constantemente tratando de capacitar no solamente a los progenitores, no solamente a las familias, sino a la sociedad también, respecto justamente de esa prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, primero y segundo respecto a esa identificación de factores de riesgo. Como tú muy bien lo acabas de decir, básicamente para mí el problema principal acá es que los niños no tenían por qué estar solos en el domicilio, o sea, no tenían por qué estar solos, ¿sí? De ahí parte uno a estudiar como qué cuidados estaba teniendo, o sea, realmente cuando hablamos de la custodia, al lado hablamos de una figura que es Ujú, el cuidado lo es todo, ¿sí? ujú. Y es básicamente cómo estás garantizando tú ese bienestar integral de ese menor de edad. Uno empieza también aquí a elucubrar, a pensar, bueno, no puede uno atribuirle a una comisaría de familia, Ujú. a un ente protector de los niños, niñas y adolescentes como es bienestar familiar, el hecho de responsabilidad por lo que pasó en específico con estos niños de 8 y 5 años. ¿Por qué? Pues porque al parecer no se puso en conocimiento previamente
la negligencia que había o que presuntamente había en el cuidado de los menores. Por eso, pues, no había tampoco forma de que comisaría de familia o bienestar familiar interviniera de alguna manera. Pero te quiero preguntar lo siguiente, si eso hubiera sido puesto en conocimiento, tú como comisaria de familia, ¿qué deberías de haber hecho? Claro, mi doc, de allí parte justamente lo que te he venido diciendo, ¿sí? A lo largo de este diálogo, y es esa corresponsabilidad que como Estado tenemos, ¿sí? Y es, si yo, por ejemplo, soy vecina y veo que el vecino llega y deja un machete ahí parado y que tiene un niño pequeño, pues, oye, ¿dónde estuvo mi llamado de atención? ¿Sí? ¿A quién le indiqué, a quién le informé yo eso? Sí, yo soy mamá y una niña, mi hija me indica que la compañerita en el colegio le cuenta que ya sabe manejar el fogón de leña con 8 años de edad. ¿Cuál es mi deber ahí? Desde luego ir a colocar el respectivo, ir a avisar e informar al respectivo ente, Ujú. ¿sí? Para darte un poco de claridad, mi doc, ¿cuándo son competentes en estos casos los comisarios de familia? Razón por la cual yo fui competente, como te lo decía, que fui comisaria en subsidio defensora de familia, cuando en el municipio sí no haya ICBF independiente. Cuando no haya Ok. ICBF de manera independiente, es competente el comisario de familia y funge, perdóname, como comisario y en subsidio defensor de familia. Ahora bien, yéndome a responder directamente tu pregunta, efectivamente, si a mí, comisario, defensor de familia, vienen y me dicen, mire, señor defensor, le comento, en esta casa hay unos enfriadores viejos, sí, mantienen abiertos, cerrados, como sea, y en esa casa viven niños menores de edad y los dejan solos. Le estoy poniendo sobre aviso ya a la autoridad que por favor realice algo que se llama una verificación de derechos, Ajá. sí, que la contempla el artículo 52 de la ley 1098. ¿Sí? Le corresponde a esa autoridad administrativa oficiar a su equipo interdisciplinario para que vayan y realicen una visita, para que entrevisten a los papás y para que evalúen efectivamente esos factores de riesgo que hay. Pero ese deber, como te digo, mi doc, es de todos. Sí, es del vecino que de repente Sí. se dio cuenta, sí, y pudo haber avisado. Es del profesor que también se enteró, que le contaron que en la casa habían machetes, que los niños le contaron que los papás jugaban a los macheteros, como hacían anteriormente en nuestras regiones caldenses. O que en ¿Mm? este caso en particular habían unos Exacto, tal refrigeradores y cual. que jugaban dentro Mm. del refrigerador. Ok. Entonces, es el deber de informar, de poner en conocimiento. ¿M? Es el deber de poner en conocimiento para que se movilice la actuación administrativa. En este caso, si los niños no hubiesen fallecido, ¿sí? Desde luego, lo que hubiera hecho el ente de salud hubiera sido oficiar obligatoriamente al ICBF en Vista Hermosa, hacia ICBF, para que iniciara la actuación administrativa correspondiente. Lo primero es verificar derechos y verificar si hay lugar a que esos niños vuelvan al núcleo familiar. Mm. Bueno, vamos a suponer, Exacto. sí, que fue el ente correspondiente, hizo la verificación, encontró Ujú, temas de riesgo en el sentido de que era común que los niños quedaran solos, que además estuviera el riesgo de esta nevera, de que los niños no estuvieran bajo una supervisión, además por el tema de la edad, que tú sabes que también es un factor de riesgo. Eh, a veces, y aquí quiero hacer un paréntesis, la gente cree y ocurre, tú me vas a contradecir si lo que digo no corresponde a la verdad, pero suele ocurrir que en muchas familias le endilgan el cuidado a los hermanos menores ujú, por el otro hermanito que es medianamente mayor. ¿Sí? Si yo soy un hermano de 18 o 20 años y cuido a mi hermanita de 7 años, pues está bien, de alguna manera. Pero si soy la hermana de 8 años que voy a cuidar a mi hermano de ujú. 5, o sea, en absoluto, absurdo. Pero a veces, culturalmente, eso como que tiende a ser de alguna manera normalizado y sobre eso no se trabaja. Entonces, si el ente, llámese comisaría de familia, llámese bienestar familiar, se da cuenta de esos riesgos, ve a los niños en riesgo, ¿qué hace con los niños? Es decir, ¿se los retira a los papás, los pone a cuidado de otras personas? ¿Qué ocurriría ahí comúnmente? Bueno, al hacer una verificación de derechos, Doc, se mira justamente si hay situaciones de vulneración y o amenaza de Ajá. derechos.
Efectivamente, hay niños que permanecen solos todo el día, ¿sí? Y en eso, tú lo sabes más que yo, niños de 5 y 8 años no tienen ni la capacidad, ¿sí? Ni la capacidad ni la madurez Así es. para hacerse responsables ni de sí mismos ni de otro, mucho Ujú. menos de otro, ¿sí? Ni mayor ni menor. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, ahí estábamos ante una situación de riesgo, estábamos ante una amenaza de derechos. Lo que procede justamente es que a través de los equipos interdisciplinarios, en este caso la trabajadora social, se le emite el concepto respectivo al defensor de familia para que sea él quien tome la decisión. Porque aquí, si bien es cierto, los niños tienen una familia, ya entra el Estado a decir, perfecto, pero un momento. Como veo que tal vez allá no hay capacidad, me haré cargo yo y están bajo mi responsabilidad y tutela en este momento, ¿sí? Ujú. Por eso puede tomar la decisión que bien considere. Para eso están los hogares sustitutos, los hogares de paso, la familia extensa, Ajá. bueno, la institucionalización y demás Ujú. mecanismos que se han previsto para ello. Ok. Doc, algo más que en tu conocimiento y experiencia nos quieras compartir en relación con este caso en particular, de lo que de pronto se pudo haber hecho o lo que puede pasar de aquí en adelante precisamente con esos papás en caso de que se les compruebe esa negligencia en el cuidado. Como te lo indicaba en precedencia y tomando en consideración también lo mismo que tú dijiste, no es responsable de mi parte aquí pues, hacer ninguna hipótesis ni teoría, ¿sí? Frente a la responsabilidad de los progenitores. Ello corresponde netamente a la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Hacer su respectivo trabajo investigativo. ¿M? Y mirar si en efecto estamos de pronto ante una figura de un posible homicidio culposo por omisión, ¿sí? En este caso, la omisión sería porque como papás tenemos posición de garantes, ¿sí? Sí. De garantes de los derechos fundamentales Ujú. de los niños, ¿sí? O si hay lugar a algún dolo eventual. Pero más allá de eso, y gracias por hacerme esta pregunta, porque créeme que fue objeto de conversación con un gran amigo que tengo, que es abogado penalista, Ujú. y él me decía, bueno, pero finalmente aquí pues hay una pena también, ya que pues es la pérdida, ¿no? La pérdida de 2 vidas humanas para una Sí. familia, ¿sí? Entonces, si estamos ante un escenario de un accidente, de verdad, de un descuido, pues bueno, creo que la pérdida, si la Sí. pérdida de las 2 vidas humanas, hijos, El dolor de pues los padres. exacto, es Ujú. una cosa, Un castigo ya en sí ujú, mismo, muy algo fuerte. así. Sí, estamos de acuerdo. Ujú. Doctora Lorena, cuando en este programa y en mi vida profesional hemos trabajado, discutido casos que involucran a las comisarías de familia, a veces en las opiniones, en lo que la gente analiza de manera ligera y a veces no tan ligera, le da palo a las comisarías de familia, o sea, como si las comisarías de familia en realidad fueran instituciones que debieran acabarse. ¿M? Yo sé que hay elementos para mejorar en las comisarías de familia. ¿M? En eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que la solución sea acabarlas completamente, sino mejorarlas en sus procesos. Tú que has tenido esa experiencia interesante, importante en comisarías de familia y que ahora estás del otro Otro lado, lado. ¿sí? Trabajando como abogada de familia en ese litigio, ¿qué cambiarías, qué mejorarías de las comisarías de familia? Doc, bueno, yo pienso que falta mucho más apoyo estatal. Sí, creo que falta mucho más apoyo estatal. Veo que están definitivamente con un cúmulo de trabajo impresionante, no Ujú. solamente comisarios de familia y CBF también. Sí, creo que hace falta personal y personal capacitado. Sí, hace falta personal capacitado porque muchas veces llegan los abogados que se ganan el concurso y todo y realmente no saben cuál es el rol del defensor, cuál es el rol del comisario, ¿sí? Entonces creo que hace falta un poco más de apoyo por parte del Estado, ¿sí? Es lo que he visto y lo que puedo decir de mis a favor y en ayuda de mis exhomólogos.
Independientemente de lo que arrojen los resultados forenses en esta investigación, pues hay, como muy bien tú nos los has explicado hoy, unos supraderechos, Ujú, y es dentro de eso la pérdida de 2 vidas, sí, que en realidad comenzaban, que no tenían por qué perderse de esa manera y que sin lugar a dudas nos duele. Y esperemos, doctora Lorena, que situaciones como estas no se vuelvan a repetir. Agradezco inmensamente su atención. Esto es Operación Crimen.